Hola, somos Santi y Meli de la Fábrica de Plantas, el vivero cultural de las Sierras Chicas. Y esto es Somos Vínculo, un podcast de No Me Grites, sobre el misterioso mundo de las plantas. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente desde la Fábrica de Plantas. Hoy vamos a hablar sobre el maravilloso mundo del cannabis. Por eso invitamos a nuestro amigo Pablo Chayep, que de hecho inició desde el año pasado, un taller sobre cultivo de cannabis en el vivero. Así que estamos muy contentas compartiendo y aprendiendo con un grupo grande de gente que vino, de todas las edades. Así que eso también nos sorprende mucho y nos gusta mucho. Y hace rato que queremos hacer un podcast sobre cannabis. Nos encontramos con Pablo y empezamos a pensar con el Santi y con Pablo, por dónde entrarle al canapé. Y sabemos que hay como muchas maneras, así que ¿qué te parece, Santi? ¿Por dónde empezamos? Este es un tema tan complejo y que nos atraviesa socialmente desde hace tanto tiempo y con tantas aristas, que por ahí dijimos que la mejor metodología era como recorrer un poco tu camino, Pablo, con la planta, y que nos puedes ir contando a través de ese caminito que has hecho, ir tocando diferentes temas y diferentes variantes que tiene, digamos, si querés. En eso, por ahí nuestra pregunta sería, ¿cómo es que llegaste a ser un cultivador de cannabis? Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre un desafío y un gustazo hablar al frente de un micrófono y para que otros escuchen. Y llegué a cultivar cannabis cuando descubrí las flores, de muy chico, queriendo como básicamente encontrar el autocultivo. Al principio desde un lugar más adolescente, desde una búsqueda de no gastar tanta plata en la villa y tener algo de mejor calidad, como buen fumón, que siempre busca lo mejor. Y después como un poco más como un hobby de buscando tecnificarme y llegar a lugares del cultivo o experiencias con el cultivo un poquito más profesionales. Eso me llevó en todo un recorrido con el cultivo de indoor y después con el cultivo en exterior. Y conocer mucho sobre todo este mundito, toda esta parafernalia, todos los caminos que tienen que ver con las banderas o con asumir el cannabis como una causa social también. En esa época, hace ya unos 10 años, estuve participando de la agrupación Cogollos, en la cual básicamente se buscaba informar a la gente sobre la reducción de daños alrededor del cannabis y también como concientizar a los pibes de sobre el cultivo, como el autocultivo. Entonces así fue empezando mi camino con el cultivo propiamente dicho. Después de un tiempo de cultivar cannabis me encontré que esto me dio como una pasión por las plantas en general y ahí se me abrió como un gusto por la naturaleza, la huerta, una búsqueda de la autosustentabilidad y toda una búsqueda interna relacionada. ¿Te acordás cómo fue tu primera experiencia de cultivo de cannabis? Sí, mi primera experiencia fue un armario adosado al armario donde estaba mi ropa en el primer departamento donde me mudé con un amigo que teníamos que hacer construir el armario porque el dueño me alquilaba a mí sin contrato y yo le dije, esta parte déjala sin nada que yo quiero hacer algo mío. Pero ¿cómo algo tuyo? Me decía, no, acá no va nada, acá un espacio vacío. Ahí fueron las primeras plantas y ahí fue esto que te decía hace un rato que tiene que ver con los hobbies, que uno va más allá de lo funcional con algo y se mete más en lo estético y hasta en lo obsesivo de la moda, de querer tener el último modelo de las distintas cosas para el cultivo, ya sea extractores, lámparas, formas de armario, fertilizantes, semillas, como que uno entra por un lado, que en mi caso era el consumo más bien lúdico, y se va
como metiendo en toda esta parte que nos ofrece el sistema, que es la variedad de cosas que hay para comprar y para jugar con esto, digamos. En definitiva, siempre es un juego, cualquier cosa que uno agarra como un hobby o como una práctica. Entonces, bueno, por ahí es que en donde me fui metiendo y cada vez especializándome, pero siempre desde este lado del hobby y de producir para mí, para mis amigos, no tanto buscando la cantidad ni tampoco la calidad, sino como esto de cultivar mejor, ir conociendo. Bueno, esto me duró unos años. En esos años me di cuenta de que uno a veces se va de lo funcional y empieza a buscar un montón de complicaciones técnicas a todas las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con las plantas. Crecen en todos lados. La planta de cannabis es lo más parecido a un yuyo que hay. Entonces después me fui dando cuenta que no era tan difícil lograr un cultivo funcional, y no hacía falta tener tanto equipamiento, tanta parafernalia. Dejé de hacer ciertas partes de cultivo en indoor que llevan demasiado tiempo. Dejé de usar fertilizantes súper específicos. Y lo único que siempre mantuve es la genética, porque realmente es muy importante. No hay forma de llegar a buenos resultados si en la genética no hay una buena elección. ¿Y cómo se mantiene la genética? ¿Qué significa bien eso de mantener la genética? Bueno, hay gente muy especializada. Yo no soy botánico, pero hay gente muy especializada que se dedica, por medio de selección, de crianza y selección y cruce controlado de plantas, ir encontrando individuos que tienen las características que ellos buscan. Y de nuevo digo, no soy un técnico y no me he dedicado al tema, a crear genéticas, pero tengo entendido que en un momento se logra estabilizar ciertos rasgos y obtener semillas en las cuales todos los individuos que salgan van a tener que ver con los rasgos que uno busca. Parece que esto fuera parte de toda esta parafernalia, de todo este consumo que nos ofrecen los medios también, y lo que es lo que se pone de moda, pero en realidad detrás de las semillas hay un trabajo muy puntual para lograr especímenes que no solamente son de buena calidad, sino que son el mejor de toda su línea genética. Entonces uno, cuando está utilizando una semilla que viene de un banco, no solo está usando una línea genética que es buena, sino que es la sucesión de los mejores individuos de esa línea. Y bueno, la diferencia a la hora de los esfuerzos que lleva cultivarla y de la calidad que se produce es muy grande. A grandes rasgos, o sea, para alguien que no sabe, ¿cómo podrías diferenciar lo que significa cultivar en indoor o cultivar en el jardín, en tu experiencia? Bueno, una de las cosas que habíamos hablado es que hay muchos temas técnicos que sería muy largo encararlos. Entonces, bueno, muchas de estas cosas las voy a nombrar superficialmente. Y en este caso la diferencia es que es el sol, digamos, como que es muy difícil lograr un sol adentro de una pieza. Es la humedad, ambiente, el viento, todo lo que la naturaleza tiene afuera, uno tiene que recrear en un pequeño mundo. Y para ciertas fases de la planta esto es muy difícil de hacer, es complicado, es caro en términos de equipamiento y es caro en términos de energía. Pero yo creo que hay parte de esta forma de cultivar que puede ser muy útil, y para lo que yo más la utilizo es para mantener la genética. Además de uno empezar con genéticas desde plantas, se puede mantener la genética en una planta madre a modo de un bonsai, que se le van podando las raíces y haciendo una poda de ramas para mantenerla siempre creciendo, con un fotoperiodo de más de 15 horas de luces prendidas, hace que la planta siempre se mantenga en la fase vegetativa. Entonces podemos obtener de ahí acodos o gajos o esquejes para replicarlas de manera que lo que vamos a obtener es un clon de la planta, un ejemplar idéntico a nivel genético. Ni siquiera es un descendiente, es exactamente idéntico. En mi caso, que me he dedicado un poco
a lo que es el aceite medicinal, cuando uno hace el muestreo por laboratorio del aceite y de la resina, nos hemos encontrado que en individuos de la misma genética, incluso de semillas hermanas, la variabilidad del contenido de alcaloides es muy grande, a veces hasta del 50%. Entonces nos hemos dado cuenta que para saber que siempre obtenemos los mismos porcentajes de CBD y de THC en una resina, tenemos que usar una planta que sea exactamente igual. Hemos hecho varias pruebas y en general cuando es un esqueje, cuando es un clon, por más de que sea cultivado en otros ambientes, sea interior o exterior o tierras diferentes, da más o menos los mismos porcentajes. Pero cuando es otra semilla, por más de que sea de la misma variedad, hay mucha variabilidad, entonces uno no puede confiar, sin analizarlo previamente, en hacer un producto que sepamos exactamente qué es lo que contiene. También, ¿no? Es impresionante ver cómo la diferencia del indoor y el exterior, cómo todas las cosas que ocurren en el exterior solas, con la ayuda del ecosistema en el que estamos, con la madre tierra, que le da el sol, que le da el viento, que controla las plagas, hay insectos que comen los pulgones. En cambio, en el indoor es sostener la planta a las 24 horas, depende de uno, ¿no? Es como no te podés ir a ningún lado, tenés que en ciertos horarios hacer ciertas cosas, tenés que prever las luces, el espacio. Como es impresionante mi experiencia ver cómo todo lo que ocurre en el jardín, que ocurre solo, que cuando vos estás en el interior decís, bueno, todo esto lo tengo que hacer yo, porque no lo va a hacer nadie. Sí, es un poco lo que decía, que personalmente para mí hacer cultivo en indoor tiene que ver con querer estar metido en esa práctica y dedicarle mucho tiempo. No puede ser algo más que uno hace, hay que dedicarle verdaderamente mucho tiempo todos los días para tener buenos resultados. Mientras que en el cultivo en exterior las cosas suceden más solas. Te vas 2 días, volvés, la planta siempre está más grande, es algo que te la hayan robado, que acá en Sierras Chicas pasa mucho. Y un poco esas son las razones del indoor, el prohibicionismo y los robos y el querer hacerlo de una forma más oculta, más cuidada, llevó a que la gente empiece a experimentar con este método y que se ha hecho uno de los principales métodos de cultivo. En general, cuando uno va a comprar cosas para cultivo, todo te propone hacer un indoor. Y bueno, como decía antes, para mí tiene más que ver con algo que se pone de moda, o con un hobby, o con algo del consumismo, que con algo de lo funcional. Así que un poco por ahí va la cosa. Sí, es como también se ha hecho un negocio, ¿no?, del cultivo de cannabis. Nosotros en el vivero siempre decimos, bueno, vemos también el cannabis, más allá de que nos guste muchísimo, es que también la gente joven que llega al vivero con ganas de aprender a cultivar el cannabis, muchas veces lo vemos como la puerta a vincularse con la naturaleza en general, ¿no? Quizás muchas de nosotras empezamos cultivando la planta de cannabis y de ahí empezamos con la huerta, empezamos con el jardín. Entonces, en ese sentido, está bueno. De hecho, o al revés también, ¿no? Gente que cultiva el jardín hace mucho, de repente quiere cultivar cannabis y ya tiene todo un bagaje, ya entiende un poco el mundo de las plantas, entonces ya tiene toda una experiencia que por ahí en los chicos, los más jóvenes que por ahí llegan a las plantas por el cannabis, te das cuenta que bueno, que todavía no entienden un montón de lógicas y están muy pendientes de los pasos de cultivo, digamos, del manual del cultivo, digamos. Claro, está esto de obsesionarse con las pequeñas cosas que hay que hacer, cuando en realidad, bueno, como toda la naturaleza, las cosas suceden porque suceden, porque hay otro ritmo que las maneja que está un poco por encima de nosotros. Y esto que decís de entrar por el cultivo y encontrarse con la naturaleza, entrar por algo súper quizás obsesivo, o de conseguir eso que no quiero comprar más, porque en la ciudad un poco era así, o sea, uno no sabe bien de dónde vienen las verduras, de dónde vienen las frutas, y no sabe de dónde viene el porro tampoco. Entonces cuando entras y ves lo que es la planta, hay algo que se emociona adentro, y un poco esto es lo principal que yo quería como comunicar y decir. La importancia del autocultivo no es solamente
salirse del círculo del narcotráfico y contribuir a que esa que es la parte como más enferma que tiene que ver con la planta se vaya achicando de a poco, sino también a entrar en la conciencia de que esa planta que nos modifica el estado de presencia y la forma de percibir, primero que es algo muy fuerte, que podamos consumir algo que modifica nuestra manera de percibir, y qué mejor que poder cultivarla nosotros para que esa manera en la que nos va a modificar la conciencia esté relacionada con la manera en que nosotros llevamos la vida cotidiana. O sea, cultivar tu propia planta, que sea que después la fumes o que la uses de manera terapéutica, siendo que esta planta genera algo que es indescriptible o difícil de explicar, la forma en la que hace efecto adentro nuestro, qué más importante que dedicarle tiempo de nuestra vida para que ese producto final sea no solo de la mejor calidad, sino que tenga mucho de nosotros también. Claro, como cultivar el espíritu del cannabis también es cultivar un poco el propio espíritu. Y sí, un poco eso. Y vos hablaste de las fases de la planta. Entonces, en esto del cultivo del cannabis, ¿cómo podrías vos contarnos cuáles son, vos crees, las fases que tiene la planta? ¿Cuáles son las fases más importantes en el cultivo del cannabis? Básicamente, como todo yuyo anual que nace y muere en la misma temporada, tiene un momento de crecimiento que tiene que ver con el momento en que los días se empiezan a alargar, la tierra se empieza a calentar, empieza a llegar la humedad de la primavera, del verano, las semillas brotan, empiezan a crecer. Y después de lo que sería el solsticio de verano, después del 21 de junio, los días de diciembre, los días se empiezan a cortar. Entonces la planta, al percibir que va a llegar el invierno, esta es una manera de personalizarla, quizás no sea así, pero por una cuestión de fotoperiodo, cambia de fase y entra en la fase de floración, en la que empieza a crear sus órganos reproductivos para que cuando llegue el momento de volverse compost pueda dejar descendencia. Entonces, en el caso del cannabis, que la planta que fumamos es la planta hembra, empieza a generar cálices y pistilos con aromas fuertes para atraer insectos que la polinicen para poder semillarse. Que lo que más nos interesa es que estos cálices y estos pistilos se produzcan en la mayor cantidad posible y con la intensidad de aromas y resina más grande que pueda lograr la planta. Y justamente esto se logra no dejando que se polinice, porque una vez que ella logra polinizarse, deja de crear esta resina y estos aromas. Claro, ahí está la parte como del sexado, cuando uno está cultivando en los primeros 3 meses, digamos, que la planta está en vegetativo, que crece y que todavía no te muestra el sexo. Recién, como a los 3 meses, uno puede empezar a ver si son hembras, si son machos, en el caso que estamos usando semillas regulares, ¿no? Si la semilla viene de un banco y es feminizada, ya estamos seguros de que va a ser. Por ahí te puede tocar una mezcla que salga. Está bueno aprender a identificarlo. También están las hermafroditas. También están las hermafroditas, que puede pasar por distintas formas en las que se estresa la planta. Esto para cultivadores inexpertos. Como que en general cuando la planta es macho no hay vuelta atrás. La mayoría como que ya tiene 1 metro y dice no, pero no lo voy a conocer, así hay que cortarla porque cuando largue polen va a polinizar todas las plantas de todos los vecinos de la vuelta, además de las propias. Entonces bueno, está bueno ahí tener una decisión firme y rápida sobre el tema. Es al revés que en el palto, porque todo el mundo en la palta también necesitas macho y hembra. Para que dé la palta, necesitas que algún vecino tenga otra palta, si vos tenés solo uno, y que sea macho y hembra y se crucen. Entonces está el deseo es al revés, digamos, en el cannabis, si hay un macho, no. No, porque lo que buscamos son las flores, no buscamos la fructificación, que sería la fecundación de la flor que después va a semillar. Lo que buscamos es la flor en su máximo potencial. La flor, queriendo ser polinizada, va a dar la mayor cantidad de resina y de terpenos y va a crecer lo más posible para poder atraer insectos que traigan ese polen. Mientras más tiempo pase hasta que lleguen esos insectos, ella más va a buscar atraerlos, entonces eso nos va a dar más potencia, más aroma
y en definitiva más producción en cantidad y en calidad. Buenísimo, Pablo. Bueno, cerramos entonces este primer capítulo. Nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando, tanto que todavía hay para aprender. Nos vemos entonces en el próximo encuentro, donde vamos a hablar un poco sobre cultivo de cannabis y más orientado también al uso medicinal. Perfecto, nos vemos Muchas entonces. Gracias. No me grites.